no está pensada en un plan científico estricto, ¿no? Porque bueno, yo creo que el asunto de estas rocas queda mucho por averiguar y es una rama de la ciencia verdaderamente complicada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a acercarnos someramente a algunos aspectos. También veremos algunos meteoritos o algunos productos producidos en los impactos que tienen posibilidades bastante majas de fabricar gemas y materiales ornamentales que se pueden utilizar y que se usan habitualmente, que seguramente los conoceréis. Bueno, en primer lugar, vamos a ver un poco los tamaños, ¿no? ¿Qué tamaños tienen estas cosas que están dando, estas piedras que están dando vueltas por ahí, orbitando como hacemos nosotros alrededor del Sol? Pues tenemos los cometas, que son grandes, son mayores de 50 metros de diámetro. También de ese rango de tamaño tenemos asteroides. Después tenemos otros cuerpos más pequeños de 50 metros, entre 50 metros y 0,1 milímetros, son unas 100 micras, que son los meteoroides, ¿no? Y cuando ya lo que tenemos orbitando es algo muy fino, de tamaño de grano muy pequeño, menor de 0,1 milímetro, hablaremos de polvo cósmico, ¿no? Estas son las cosas que pueden, de alguna manera, entrar en la Tierra. Desde luego que en la historia geológica del planeta pues habrán entrado más de una vez. Aquí tenemos las órbitas excéntricas de los cometas. Los cometas son una especie de aglomerados de roca y hielo. Debido a ese hielo que contienen es por lo que los vemos y tienen esa cola tan llamativa, ¿no? En estas órbitas excéntricas, cuando pasan cerca del Sol calienta ese hielo y lo evapora, de manera que aquella evaporación, aquel calentón que sufre el material le dura bastante, ¿no? Lo suficiente para que lo podamos apreciar sin ningún problema por la noche. Luego tenemos otra zona muy interesante en el sistema solar, que es el cinturón de asteroides. Es un sector que está entre Marte y Júpiter y que es una especie de anillo lleno de fragmentos, ¿no? O sea, lleno entre comillas, ¿no? Hay muchísimos fragmentos de muchos tamaños y tenemos todos estos tamaños que hemos visto, desde asteroides hasta partículas de tamaño polvo, que están ahí dando vueltas e interaccionando, ¿no? Interaccionando entre ellos, me refiero a chocando, ¿no? Aquí vamos a empezar con los grandes, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede si impacta un asteroide en la Tierra, ¿no? Pues bueno, conocemos a través de datos siempre indirectos, pues que algunos de ellos han producido grandes extinciones en el planeta, ¿no? Si un asteroide con muchos metros de diámetro penetra en la atmósfera, produce un impacto tal que puede llegar a opacar completamente la luz durante muchísimos años. Si la luz se opaca, pues evidentemente las plantas se mueren los herbívoros, luego se mueren los carnívoros y al final pues solo sobreviven algunas especies que pueden adaptarse, ¿no? Pero vamos, imaginaros una piedra de este tamaño, que bueno, en relación al planeta tampoco es tan grande, ¿no? Pero ya es suficiente para que nos pueda preparar una extinción masiva. Esto es una de las pruebas que se utilizaron para el tema de la extinción de los dinosaurios, es esta imagen gravimétrica del cráter de Yucatán, donde se ve perfectamente una zona con un bultito en medio, exactamente igual que los cráteres que podemos ver, por ejemplo, en la Luna, ¿no? Con la salvedad de que esto está enterrado. Estas son rocas cretácicas que tienen muchos sedimentos, tienen cientos de metros de sedimento encima. Claro, por eso es una cosa que no se vio desde el primer momento, ¿no? Sino que hubo que hacer geofísica para llegar a determinar la estructura, ¿no? Entonces, bueno, otro de los argumentos en los que se apoya esta hipótesis es el contenido en iridio en ese límite tan conocido, que es el límite KT, el límite entre el Cretácico y el Terciario. En España tenemos varios ejemplos, en Agós, en Alicante, en Zumaya, en Guipúzcoa o en Caravaca de la Cruz, en Murcia. Es esa pequeña capita insignificante, ¿no? Que podemos ver aquí, esta capita oscura, esta de aquí. Aquí es todavía más fina. Y entonces, bueno, en el caso que cogemos esa muestra, la analizamos y vemos que tiene una cantidad de iridio pequeña, pero mucho más elevada que cualquiera de las rocas de por encima y de por debajo.
Entonces, bueno, como el iridio es un metal que aparece en los meteoritos también en pequeña proporción, pero suficientemente más grande que las proporciones terrestres, pues bueno, es otro de los apoyos para pensar que fue un meteorito verdaderamente el que dio al traste con los dinosaurios y demás especies. Aquí podemos ver cráteres de impacto. Este quizás sea el más conocido de los cráteres terrestres, el meteorcráter, está muy bien conservado. Tiene muchas historias alrededor, ¿no? Desde un señor que se dedicó toda su vida y gastó toda su fortuna buscando el metal que estaba ahí dentro, porque quería el níquel que había en ese hipotético meteorito, y realmente ahí no está, ¿no? O sea, probablemente cuando impactó la masa metálica, porque sí que en las inmediaciones sí se han recuperado muchos fragmentos, se desintegró en 1000 fragmentos y dejó únicamente el cráter como evidencia de lo que había pasado. Y bueno, los cráteres en la Luna, que son visibles desde la Tierra, pues es otra de las imágenes más visuales. Claro, la Luna no tiene atmósfera y entonces, bueno, pues de alguna manera recibe muchísimos más fragmentos y de hecho se calcula la superficie de la Luna, su edad, en relación al porcentaje de agujeritos que tenga, ¿no? Si tiene porcentaje pequeño, ya se sospecha que esa superficie es más moderna que otras, ¿no? Simplemente por probabilidad de impactos. Bueno, cuando una roca de estas tan grande impacta sobre la superficie terrestre, se produce en unas décimas de segundo unos procesos muy violentos. La temperatura y la presión aumentan de manera espectacular y se produce una eyección, ¿no? Claro, impactamos y todo el material sale al aire. Si donde se impacta es una roca que contiene cuarzo o silicatos, pues lo que se produce en ese impacto es un vidrio. Y ese vidrio se eyecta hacia la atmósfera y puede caer centenares de kilómetros de distancia de donde se ha producido el impacto, como es el caso de las moldavitas, ¿no? Desde el punto de vista gemológico, pues bueno, las moldavitas son estas de aquí, que tienen un color verde botella tan característico, que son las más utilizadas en gemología, y bueno, ahora veremos algunos ejemplos. Aunque hay que reconocer que lo más común, las tetitas más normales, son las tetitas negras, ¿no? Estas de aquí, que corresponden, bueno, a la fusión de una mezcla de materiales. Estas también, bueno, tienen un cierto interés gemológico, aunque no tanto como las moldavitas, ¿no? Aquí tenéis algún ejemplo de moldavitas facetadas, utilizadas asiduamente en joyería. Como veis, pues el otro, este de aquí, no llega el atractivo a las moldavitas. Bueno, vamos a dar un pequeño repaso para que os hagáis idea de cuáles son los meteoritos más grandes que han caído, que tengamos noticia y que podemos observar su masa. El más grande es el de Hobart, que está en Namibia, está en el mismo sitio donde cayó. Los meteoritos más grandes del mundo, curiosamente, son metálicos. Y no es que los meteoritos metálicos sean los que más caen, ¿no? Luego veréis el porcentaje, veréis que es un porcentaje bajo, pero son los que mejor se reconocen. Curiosamente, en las colecciones, tanto privadas como públicas de todo el mundo, abundan mucho los meteoritos metálicos. Entonces dicen, pues eso será que caen muchos. Pues no, caen bastante poco, pero se reconocen muy bien. Entonces los hallazgos, a la hora de encontrar un meteorito, claro, uno va andando por el campo de un trozo de metal así de grande y dice, ¿esto qué es? Esto no está fabricado por el hombre, ¿no? Bueno, pues sospechar que es una pieza enorme, tal, ¿no? Pero entonces eso llama poderosamente la atención y es lo que se recupera, ¿no? Y por eso surge ese desequilibrio entre el porcentaje de las colecciones y el porcentaje real de caídas. Aquí tenéis otros pedazos de meteoritos, también metálicos, de Groenlandia, 31 toneladas, el Chaco en Argentina, 37 toneladas. Aquí tenéis fotos históricas, algunas muy curiosas, donde se ven los artilugios que se han montado allí con los gatos hidráulicos, estos de aquí, para acá, para mover estas moles, ¿no? de 20, 15 o 16 toneladas. Y bueno, incluso aquí en los huecos estos, que se llaman remanglifos, estos huecos que aparecen en los meteoritos metálicos, pues ha dado de sí para que se colocaran los niños y sirvieran de escala. Ahora nos vamos al otro lado, ¿no? Que es lo más pequeño que cae.
Pues resulta bueno, pues hay unas pequeñas cosas que se llaman micrometeoritos y que curiosamente son muy abundantes, ¿no? O sea, yo conozco gente que en las terrazas de sus casas pone barreños allí para cosechar. Entonces los deja allí pues, un par de meses y tal, en espera de que caiga algo de material extraterrestre, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son un poco las formas que adoptan. Estamos hablando de tamaños siempre por debajo del milímetro, ¿no? ¿Cómo surgen estos pequeños micrometeoritos? Hay que tener en cuenta que tenemos una atmósfera, ¿no? La atmósfera es nuestra salvación. Sin ella no somos nadie. Si no tuviéramos la atmósfera, aparte de no podríamos respirar, estaríamos todo el día bombardeados por multitud de piedras de todos los tamaños. Entonces, lo que sucede es que ten en cuenta que las piedras viajan en el vacío, donde no hay nada. Muchas veces nos olvidamos de que esto que tenemos aquí, esto no es nada, pues esto sí es algo, esto es aire. Y el aire tiene moléculas, tiene átomos, y por lo tanto fricción. Cuando introducimos cualquier objeto en la atmósfera, pues se empieza a calentar. Bueno, por eso las aeronaves están forradas de placas cerámicas, porque necesitan que aguantar la fricción y saben que se va a calentar muchísimo, entonces tienen que asegurarla, ¿no? Entonces esa fricción lo que produce es un proceso que se conoce como ablación, lo que hace es fundir literalmente el material, y entonces esa fusión, ese material, muchas veces se volatiliza completamente y otras veces se queda en forma de pequeñas bolitas, ¿no? Esas pequeñas bolitas son los micrometeoritos. En rasgos generales, porque hay diferentes tipos, ¿no? Pero esta sería la causa principal de formación de estas pequeñas bolitas. Fijaros, esto es 1 milímetro, esto de aquí, estos son 0,1 milímetro. Son bolitas muy chiquititas, pero muy abundantes, ¿no? Caen 100 toneladas al día en todo el mundo. Con lo cual, la cosa no es nada desdeñable, ¿no? El planeta sigue creciendo, ¿no? Sigue adquiriendo materia. Bueno, entonces vamos a entrar un poco en la clasificación. Yo no quiero aburriros aquí con una clasificación sistemática de estos así. Vamos a dar un repaso general, ¿no? Que yo creo que es interesante. Siempre teniendo en cuenta que la ciencia de los meteoritos es la ciencia de la clasificación, ¿no? O sea, la básica es conseguir saber de dónde viene cada piedra, ¿no? Identificar el cuerpo padre, el cuerpo progenitor, de dónde ha salido esa materia. Y eso es muy complicado, porque es que somos parecidos. Entonces, luego veréis que no es nada sencillo. Entonces, la clasificación actual no es esta, evidentemente, esta es una clasificación de andar por casa para enterarnos un poco, pero que, bueno, básicamente se sigue utilizando, ¿no? En rasgos generales. Cuando entramos ya en cosas más concretas, ya no se utiliza. Y se basa en el contenido en hierro, níquel, metal, ¿no? En el metal reducido que tiene la piedra. Si el ejemplar tiene más del 90%, pues hablaremos de meteoritos de hierro, sideritos. Si aproximadamente tiene un 50% de metal y un 50% de silicatos, entonces ya estaremos hablando de siderolitos, que básicamente hay dos tipos, las palasitas y los mesosideritos. Cuando ya tenemos por debajo del 20% de metal, entonces hablaremos de aerolitos. Y los aerolitos se dividen básicamente en dos tipos, las condritas y las acondritas. Entonces, bueno, vamos a ver un poco los meteoritos metálicos. Este es el aspecto que tienen. Daros cuenta que todos tienen esas pequeñas horadaciones, se llaman remanglifos, y son derivadas de la fusión. Dependiendo de cómo haya volado, muchas veces en ciertos ejemplares se ve la dirección de vuelo, porque ves perfectamente hacia dónde se ha afilado el ejemplar, ¿no? Esa es la dirección, digamos, más común. Entonces los remanglifos se orientan en esa dirección, ¿no? Aquí tenemos una cosa curiosa que aparece en los meteoritos metálicos, que son las figuras de Wildenstein, ¿no? Para conseguir observar estas figuras, bueno, os he comentado que he traído unos ejemplares, luego cuando terminemos la charla pues podéis pasar y verlos, y he traído tanto ejemplares reales de meteoritos como los ejemplares que nos traen más habitualmente al museo pensando que son meteoritos y que no lo son. Y así podemos ver un poco las diferencias. Y hay un ejemplar de estos con figuras de Wildenstein.
Fijaros que esas figuras que tienen ese dibujo geométrico tan peculiar, no aparecen así a simple vista. Tenemos que coger el material, serrarlo, pulirlo. Cuando lo pulimos nos queda exactamente igual que el hierro manufacturado por el hombre, hierro normal, y entonces ahí lo que hacemos es atacarlo con ácido, ¿no? Más o menos cualquier ácido haría aflorar las figuras, pero nosotros usamos nítrico con alcohol para evitar un poco la oxidación. Y bueno, pues ¿por qué surgen estas figuras? Pues surgen porque el metal tiene dos minerales metálicos. Bueno, hay quien los llama minerales, hay quien los llama aleaciones. Tiene dos fases, ¿no? Dos fases diferentes, que son la camacita y la taenita. La camacita tiene poquito níquel, 5, un 7 de níquel, y la taenita puede tener mucho, puede tener 20, un 30, 40. Entonces, cada uno de esos minerales responde de diferente manera ante el ataque ácido. Con lo cual, el que tiene más níquel se disuelve peor y el otro se disuelve mejor. Y entonces, si lo miramos con una lupa binocular, veremos un relieve. Ese relieve es el que nos genera las figuras de Weymaster. Las figuras de Weymaster son muy interesantes porque, aparte de estéticamente bonitas, que luego veréis que también se utilizan como ornamento, porque nos dan una información química simplemente mirándolas. Las miramos y vemos el tamaño este de aquí, este tamaño, la anchura de la banda, veis que estas son unas bandas gruesas y estas son unas bandas finas. Pues podemos saber el contenido del níquel simplemente midiendo con un calibre el grosor de la banda, sacando una media, porque evidentemente no son todas iguales. Y esto es debido pues, al contenido del níquel que tiene el material original, ¿no? En este gráfico de aquí arriba, veis que tenemos proyectado el níquel desde 0 hasta 50 y la temperatura, ¿no? Entonces estas figuras, curiosamente, no se pueden falsificar, ¿no? Yo es una cosa que me he preguntado muchas veces. En este mundo que vivimos, ¿cómo es posible que no lo hayan falsificado ya? ¿Por qué no han falsificado las figuras de Weymaster? Pues muy sencillo, no lo han falsificado porque no pueden. No se puede. Hay una cosa que no podemos de momento, o resulta demasiado costoso, ¿no? El tiempo, ¿no? Necesitamos enfriar muy despacio el metal fundido. Muy despacio, estoy hablando en términos de medio millón, 1 millón de años enfriándose. Entonces, durante ese tiempo, da tiempo a que los minerales se organicen, ¿no? Aquí está representado, este es el campo de estabilidad de la taenita, desde esta raya para arriba. Este es el campo de estabilidad de los dos, taenita más camacita, y aquí solo el de camacita. Cuando el material original tiene poquito níquel, tiene menos de 5, lo que se nos forman son hexaedritas. Atacaremos con ácido y no veremos las figuras de Weymaster, porque los cristales son prácticamente todos de camacita y son muy grandes. Y solo veremos las líneas de Newman, estas que vemos aquí, que son líneas de otro estilo. Esas son líneas de maclado por impacto, ¿no? Entonces a veces se pueden confundir, pero son mucho más finas, parecen arañazos, de hecho, y no tienen nada que ver con las figuras de Weymaster. Pero es verdad que la gran mayoría de sideritos sí tienen figuras de Weymaster y oscilan entre este grosor, que es muy gruesa, y esta que es muy fina, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, variamos entre un 6% y un 13% aproximadamente de níquel, que parece ser la norma común en el sistema solar. Eso parece ser lo más abundante, ¿no? Entonces, casi todos los sideritos tienen estas figuras. Luego hay otros que no, que al contrario, tienen muchísimo níquel. Entonces, al tener tanto níquel, ya no hay ese contraste de ataque con el ácido y nos encontramos esto de aquí. Una serie de puntitos, pero ya no hay ese orden geométrico porque todavía nos encontramos en el campo de estabilidad de la taenita. Entonces, bueno, pues con eso podemos clasificar así un poco los sideritos, ¿no? Pues tenemos hexaedritas, ostraedritas gruesas, finas y ataxitas. Pero siempre queremos ir un poco más allá. Como os decía antes, la clasificación no es una clasificación textural, no vamos a clasificar en función del dibujo que nos salga. Lo que queremos saber es de dónde viene. Entonces analizamos elementos traza, analizamos elementos que están en muy pequeña proporción y decimos, bueno, pues a ver si esto nos da alguna guía. Efectivamente, aquí tenéis las clasificaciones recientes utilizando el galio y el iridio, ¿no? Y con la base del níquel.
Entonces nos damos cuenta de que efectivamente hay muchos grupos que cuando los proyectamos aquí, pues bueno, por ejemplo, el grupo 1AB, el grupo 1C y el grupo 2AB, pues pueden ser octaveditas gruesas. Cogemos, vemos las octaveditas gruesas y nos quedamos como estamos. O analizamos esos elementos traza o no podremos clasificar, ¿no? Entonces, bueno, hay dos tipos de explicación, ¿no?, para los metales en general, que nos vienen del cielo. A unos les llamamos magmáticos y a otros no magmáticos. La explicación común es la de los magmáticos, ¿no? Esta es la que más o menos hemos considerado siempre, que es de dónde viene ese metal, ¿no? Como sabemos, a través de pruebas indirectas, pero muy buenas, que el núcleo de la Tierra está formado por hierro-níquel, pues bueno, entonces podemos sospechar que otros cuerpos evolucionados del sistema solar también tengan núcleos de hierro-níquel. Entonces, tradicionalmente siempre se ha dicho que, bueno, que el metal viene de los núcleos de asteroides o de protoplanetas o de planetas. Aquí tenemos un asteroide, es Vesta, es el segundo más grande del cinturón de asteroides, y parece ser que, bueno, según varias hipótesis, está zonado, es un cuerpo suficientemente grande para haber evolucionado, y tiene, pues como en la Tierra, ¿no?, tiene su núcleo de hierro-níquel, su manto con rocas ricas en olivino y su corteza, con rocas plutónicas, basaltos y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues todos esos meteoritos, los magmáticos, provienen de ese tipo de núcleos, ¿no? Los elementos traza encajan muy bien con evoluciones magmáticas de ese estilo. Pero claro, para sacarlo, ¿cómo lo sacamos de allí? Pues muy sencillo. Lo sacamos golpeándolo con otro asteroide suficientemente grande como para que pueda extraer, romper digamos, el asteroide principal para llegar al núcleo y que ese metal se libere, ¿no? Este es el funcionamiento, es un funcionamiento desastroso, porque claro, son desastres naturales constantes, pero gracias a ellos es por lo que tenemos meteoritos en la Tierra, ¿no? Concretamente Vesta sí, hay muchas imágenes y se puede ver que un tercio del cuerpo es un gran cráter, con lo cual nos está diciendo que hubo un impacto suficientemente grande para arrancar trozos del núcleo, ¿no? Y considerar que ese metal que tenemos entre las manos viene de ahí, viene del núcleo de ese asteroide. Pero ¿qué pasa? Pues que esto es relativamente reciente, hay unos cuantos grupos de meteoritos que no encajan. Todos estos elementos traza que hemos analizado no nos encajan, no son iguales que los trenes de elementos de los núcleos, son completamente diferentes. Y entonces no responden a una evolución, a un enfriamiento como el de un núcleo, ¿no? Un núcleo está bien blindado por su manto, luego por su corteza, y se enfría de una forma, y los elementos responden a esa forma. Pero estos no. Entonces, bueno, pues la hipótesis que hay hoy en día, que puede ser cierta o puede ser no, como siempre en ciencia no estamos totalmente seguros, se habla de piscinas de metal, ¿no? En este caso, el impacto de cuerpos no serían cuerpos tan grandes como para llegar al núcleo del protoplaneta, sino que serían pequeños, pero suficientemente potentes como para fundir el material y extraer, destilar de alguna manera el metal, ¿no? Entonces se formarían estas piscinas, y cada piscina tendría un tamaño diferente en función de la piedra que le haya caído. Y en función de ese tamaño generaría una traza de elementos diferente unos a otros, ¿no? Bueno, es la forma que existe ahora mismo para explicar esto. Bueno, aquí tenemos al Sierrito Jamonero, no sé si esto lo conocéis, en su momento tuvo bastante repercusión mediática, fue muy divertido, ¿no? Porque esto lo vivimos en el Museo Minero a través de una persona que conocía al marido de la directora, la antigua directora del museo, y nos dijo que bueno, que tenía allí un objeto, que tal, fuimos para allá, y bueno, la verdad es que cortamos un trozo allí mismo y supimos que era un meteorito, ¿no? O sea, cortamos este trozo de aquí, y algo que me sorprendió muchísimo, dije, pero ¿cómo es posible? Porque entonces os he dicho, para ver la figura de hoy más tarde hay que pulir y luego hay que atacar. Pues aquí no, aquí lo vimos directamente. Había direcciones de Windmaster visibles en el polo. ¿Cómo es posible esto? Pero bueno, dijimos, es seguro y tal. Y aquí tenéis el árbol donde cayó, aquí lo encontraron. Pesa 100 kilos. El meteorito es una piedra bastante grande. Y nada, se lo encontraron trabajando
como hace 30 años aproximadamente, trabajando en el campo, y la vieron muy pesada y dijeron, qué bien nos va a venir esta para los jamones. Nos va a venir fantástico. Vamos a cogerla, la pusieron en una caja de plástico para agarrarlo entre 2 personas, y entonces cuando curaban los jamones, los ponían en su sitio, echaban la sal y ponían encima el meteorito. Y entonces eso produce una deshidratación de la carne más rápida y se curaban antes. Y luego, pues ahí estuvieron, llegó un punto que ya, pues ya no hacía matanza. Ya no hacía matanza, cogieron el meteorito y lo tiraron al patio. Lo tenían allí, pues cuando venía la familia, venga, vamos, a ver si lo levantas tú. No, yo no puedo, venga. Cojo tal, el otro, venga, voy a coger yo y tal. Y nada, ahí se quedó tirado. Hasta que uno de los hijos, vamos, era una familia, pero vamos, el hijo que fue el que lo encontró, estaba viendo un día la televisión y dieron una noticia y dijeron, ha pasado una estrella fugaz muy grande y tal, por la zona de Valencia, pero el caso que ha caído en el mar y tal. Probablemente era un meteorito. Y después hubo un pequeño reportajillo donde bueno, alguien habló de los meteoritos, que si tal, que si tenían valor económico. Entonces él dijo, ya está, esto me va a sacar de pobre. Joder, si es que es así, es lo que mueve a la gente. Y entonces pues se puso en contacto con nosotros y allá empezamos la aventura, ¿no? Claro, él no ha querido venderlo ni nada. Nosotros al final lo que tuvimos que hacer es un intercambio comercial con él. Le cambiamos la clasificación por 1,5 kilos de metal, que es el 1,5 kilos que conservamos como holotipo en el Museo Jominero. No hubo otra manera, ¿no? Porque él, según palabras suyas, me dice, yo no puedo vender algo que no sé lo que vale. Digo, ya, pero es que claro, no lo sabes tú ni lo sabe nadie, ¿no? O sea, esto es una cosa que... El caso es que, bueno, aquí tenéis unas imágenes del fragmento que cerramos. ¿Veis? En el cerrado, lo que se ve, estas líneas, que se ven aquí, este ya está pulido, se ven esas líneas mejor, es un mineral que se llama cohenita. Es un carburo de hierro y níquel. Y esa cohenita sigue las figuras de Willemstadter. Gracias a eso supimos de inmediato que era un meteorito, porque claro, no hacía falta atacar. Sencillamente, mirar luego el aspecto cuando se atacaba. Cuando se atacaba ya se veían las líneas de Willemstadter en el metal, pero no hace falta. Ya de antemano en el corte se observaba muy bien. ¿Y la cohenita de qué es? La cohenita es un carburo. Es un carburo de hierro y níquel. Y es muy duro, es muy duro. Gracias a eso tuvo que gastar varios discos de la gravedad con lo que cortamos, porque no había manera de cortar aquello. Luego cortamos, el siguiente fragmento lo cortamos en un sitio especializado de cortar hierro, ¿no? Entonces lo llevamos allí y el señor nos dijo, ah, pues es hierro dulce, porque suelda muy bien. Claro, hubo que soldar el fragmento a un cuadradillo para poder meterlo en la sierra, porque si no, no había manera de sujetarlo, ¿no? Dice, suelda muy bien, pero al rato decía, joder, está muy duro, ¿eh? Y nosotros, claro, a ver, ¿qué vamos a hacer? Y tal. Le costó la vida cortar aquello, ¿no? O sea, es un tema, porque claro, no podemos utilizar un disco de diamante, como para cualquier otra piedra. Imposible, porque se empozoña el diamante y salta, ¿no? O sea, hay que utilizar otro tipo de sierras. Bueno, y estas líneas que veis aquí, estas son las líneas de Newman, que no tienen nada que ver con la figura de Willemstadter, son muchísimo más finas, ¿no? Y esto que veis aquí es la cohenita, los cristales de cohenita. Misión, conservar la morfología. Como el hombre no nos lo quería vender ni nada, decimos, bueno, vamos a salvar la forma, por lo menos, ¿no? Que esto es algo excepcional, ¿no? O sea, en España han caído muy pocos sideritos de este tamaño, ¿no? Vamos, 3 han caído, contando este. Y entonces decimos, bueno, pues este es el Eleuterio de Valencia, que estuvo hace poco aquí dando también una conferencia, y nos fuimos allí in situ, a la casa de este señor, a conseguir hacer un molde y sacar la forma exacta del meteorito. Fue bastante complicado, 2 días tuvimos que estar, lo peor fue dar la vuelta, porque claro, pesaba muchísimo. Pero bueno, conseguimos, aquí tenemos esta es la persona que nos contactó con los que lo tenían, y ahí abajo están los 2 hermanos persona y los 2 hermanos, la réplica y el original. Y arriba la vitrina del museo donde tenemos puesta, pues bueno, la réplica para que la gente pueda ver la forma y los holotipos para que vean el interior del metal. Aprovechando también esto, lo que hicimos fue escanearlo en 3 dimensiones, de manera que si queréis entrar a la página del instituto, pues ahí tenéis un vídeo donde se mueve. La verdad es que lo podía haber conectado, pero bueno, eso entráis en la página del instituto y está el vídeo disponible.
Y está muy bien porque en un simple 15-20 segundos ves la forma perfectamente al moverse la estructura tridimensional generada en el escaneo. Bueno, este es otro caso, este es otro de esos 3 meteoritos metálicos que cayeron. Bueno, no sé si sabéis que este es Zaragoza, Retuerta del Buyaque, y el otro es Colomera, que ha pasado a manos privadas después de 100 años de estar en el Museo de Ciencias Naturales. Eso ha sido un retroceso científico que hemos tenido. Hace un mes salió la noticia, pues por cuestiones legales. Tenemos un vacío legal que no protege los meteoritos, y la heredera del señor que lo donó a principios del siglo pasado lo ha reclamado, se lo han dado, y además le han tenido que dar una compensación de 50.000 euros por los fragmentos que faltaban, fragmentos que se habían distribuido entre instituciones científicas. Entonces, bueno, pero bueno, ese no es el caso. Este otro también es un caso peculiar, que es el meteorito de Zaragoza, 150 kilos de metal, y lo descubrimos un día pues, mirando internet por ahí, que había un tío que de pronto pues lo vendía, decía, vendo aquí el meteorito de Zaragoza. Entonces miro la ficha original de la Meteoritical Society, donde están todos los datos, veo las coordenadas y cuál es mi sorpresa cuando veo que las coordenadas corresponden a la Plaza del Pilar. Digo, pero vamos a ver, ¿cómo es que hay un meteorito en la Plaza del Pilar y no lo saben? Y es que cuando tú clasificas un meteorito te exigen que des las coordenadas del hallazgo. Como el hombre no lo sabía mucho, pues debió coger el Google Maps y dijo, pues aquí, que esto es seguro que es Zaragoza. Y bueno, luego después, hablando con intermediarios, porque esto pertenecía a un señor, la viuda de este señor lo vendió a un francés, el francés se fue a Alemania, se lo vendió en alemán, entre medias hubo otros contactos, y bueno, parece ser que era de la Almunia de Doña Codina, ¿no? Pero eso no queda reflejado en la ficha. Y nada, para conseguir un ejemplar, pues en una de las ferias de Múnich, pues bueno, lo tuvimos que comprar, no quedó más remedio, ¿no? Ese fragmento costó 800 euros. Es un metal, no es un metal común, es un metal bastante raro, ¿no? Es un 4A. Bueno, aquí veis un poco para qué se utilizan las figuras de Willemstad en este aspecto tan estético que tienen. Pues bueno, se pueden usar para relojes, para todo tipo de cosas, ¿no? Yo lo último que he visto es que, claro, porque esto puede ser bastante inestable. A fin de cuentas es hierro, el sudor y tal, llevarlo en el cuerpo, pues eso. Entonces lo que están haciendo es metalizando. Están metalizando electrostáticamente o con otras técnicas con metales estables. Y entonces, como la metalización no es muy gruesa, conserva las figuras de Willemstad, no pierde la estética y no se oxida, ¿no? Que es el punto negativo para su uso como gema. Bueno, ahora vamos a ver otro gran grupo, que son los siderolitos, ¿no? Si os acordáis, antes hablábamos de aquellos meteoritos que son 50% metal y 50% silicatos, ¿no? Entonces tenemos dos tipos, los bonitos y los feos. Los bonitos son las parasitas, no hay ninguna duda, son grandes cristales centimétricos, vamos, con una entidad bastante importante de olivino, muy transparente, de calidad gema, en muchos casos, embutidos en metal. Entonces, claro, esto nos ofrece pues, bastantes posibilidades estéticas, ahora veremos algunas. En cambio, los mesosideritos son bastante más feuchos, ¿no? Tienen igual el 50% de metal y el 50% de silicatos, pero de grano fino, tanto uno como el otro. Entonces, generan aspectos, pues como podéis ver, diferentes, ¿no? La distribución del metal y de los silicatos es irregular. Entonces podemos tener pues, desde concreciones de metal, concreciones de silicatos. ¿Cómo se forman? Pues se forman a través de impactos, ¿no? O sea, a lo largo de la charla me oiréis hablar, os ocurriré de la palabra impacto, pero es que es lo que sucede. Gracias a los impactos nos llegan los meteoritos, gracias a los impactos se forman los planetas. Es la ley del sistema solar, ¿no? Entonces, bueno, pues los mesosideritos son brechas. Las brechas ya sabéis que son rocas formadas a partir de fragmentos generalmente angulosos de cualquier material. Y en este caso pues, son brechas de fragmentos que se sueldan con los fundidos generados durante los impactos, ¿no? Por eso tenemos toda una variedad de mezclas, ¿no? Pues curiosamente se mantiene el porcentaje 50-50,
pero la forma de mezclarse no es siempre igual, es más bien diferente. Entonces, bueno, las palasitas es otra cosa. Las palasitas se cortan en delgadas lonchas y entonces permitimos que la luz atraviese los olivinos, pero no atraviesa el metal, porque el metal es completamente opaco. Y entonces, bueno, pues se generan estas fantasías, ¿no? Porque, bueno, también podemos atacar, igual que en los sirenitos, podemos atacar el metal y obtener figuras de Wimastante entre los olivinos. O podemos pulirlo, dejarlo pulido. Cuando se utiliza como gema, normalmente se pule. La explicación de dónde viene, tenemos que recurrir de nuevo a protoplanetas o asteroides evolucionados que ya tengan su corteza, su manto y su núcleo, ¿no? Estos serían fragmentos del manto, ¿no? Mezclas o de este sector de aquí. No, porque claro, aquí lo pintamos como una cosa neta, ¿no? Pero realmente esto es muy relacional. Habrá kilómetros de mezcla, ¿no? Entre zonas muy ricas de olivino y zonas muy ricas en metal. Esas zonas de mezcla son las palasitas. Bueno, aquí tenemos algún... Es que he apretado aquí y creo que falla. Aquí tenemos algún ejemplo de olivinos facetados que efectivamente son muy... tienen una calidad gema bastante buena, ¿no? Los hay con muy pocas inclusiones y con colores que oscilan del amarillo al verde. Y bueno, y luego se utilizan lo que son el fragmento de roca, que te ofrecen estas dos posibilidades. ¿No ves? Esto es con luz reflejada, donde ves el metal que funciona como espejo, o con luz transmitida, donde el metal le ves negro y ves la luz pasar a través de los olivinos. Bueno, ahora vamos a dar un repaso a los aerolitos. Ya tenemos mucho menos metal. Acordaros que estos eran siempre por debajo del 20% de metal, el resto silicatos diversos, ¿no? Entonces, tenemos dos tipos, las condritas y las acondritas. Las condritas son las más comunes. El 83% de las caídas que recibimos en la Tierra son condritas, cuando solo el 8,4% son acondritas. Son materiales mucho más raros. Ahora veremos por qué. Este es el aspecto que tiene las condritas. Aquí he traído algunas, luego las podemos ver. He traído una en bruto, digamos, y otra seccionada y pulida para que veamos el interior. Pero bueno, se diferencia muy bien generalmente de la corteza de fusión. La corteza de fusión es una cosa fundamental si queremos identificar algún meteorito, ¿no? Porque si vemos esa corteza, tenemos garantizado ya prácticamente que sea un meteorito. Hay veces que nos llevan a engaños, ¿no? Por ejemplo, hay piedras que están en el desierto mucho tiempo y tienen lo que le llaman el barril del desierto, que es una costra negra también, que resulta ser de óxidos de manganeso. Entonces yo habitualmente lo primero que hago es echarle una gotita de agua oxigenada. Echo una gotita de agua oxigenada y digo, no reacciona, estupendo, no es óxido de manganeso, con lo cual ya tengo muchas probabilidades de que el material sea extraterrestre, ¿no? Ha pasado por la atmósfera y se ha quemado, se ha fundido, ¿no? Entonces, bueno, este es el material del que están hechas las condritas. Las condritas están hechas de cóndrulos, ¿no? Los cóndrulos son bolas con una variedad mineralógica terrible. Claro, tenemos bolas de todo tipo de minerales, ¿no? De olivino y texturas. Fijaros aquí en esto de aquí, de texturas articulares, barradas, en estrella, bueno, hay un montón de ellos, ¿no? Pero lo más curioso es el tema científico, ¿no? Esto, ¿cómo se forma esto? Estas bolas, ¿qué significa esto, ¿no? de estas bolas, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema que todavía no está cerrado, ¿no? O sea, no se sabe muy bien cómo se ha llegado a formar. A nivel coleccionista, las condritas no valen nada, porque son muy comunes, pero a nivel científico casi es lo más interesante, ¿no? Porque nos están dando lugar a formar hipótesis muy buenas acerca de la formación del sistema solar. Hay gente que piensa que los cóndrulos son el ladrillo básico del sistema solar. Es decir, son motas de polvo que han ido dando vueltas alrededor del Sol y cuando han pasado suficientemente cerca se han fundido. Claro, cuando algo sólido se funde, ¿qué le pasa? Pues que se hace bola. Se hace bola
¿no? Y entonces se queda en un estado medio blando. Después lo que sucedería cuando hay millones y millones de bolas, se produciría una especie de sedimentación cósmica, ¿no? Esas bolas se juntan, están calientes todavía, entonces se pegan unas a otras y van formando cuerpos rocosos, ¿no? Si pensamos que esto es cierto, la Tierra sería originalmente de ese material, ¿no? Sería una condrita. Y con el paso de miles de millones de años, pues ha ido rehaciéndose, destilándose y transformándose en otras cosas, ¿no? Pero hay gente que no piensa así, piensa todo lo contrario, ¿no? Que los cóndrulos son el sobrante de la formación de planetas. Porque los planetas, ¿cómo se forman? ¿Cómo crece un planeta? Pues crece a base de impactos. O sea, porque estábamos diciendo antes, no, claro, es que impactó un gran meteorito y hizo una extinción terrible. O caen muchos pequeñitos y tal. Todos esos impactos, ya sean grandes o pequeños, están haciendo que los planetas crezcan, ¿no? Pero cuando los impactos son muy grandes se produce mucha eyecta, se produce mucho material. Y ese material puede pasar otra vez alrededor del Sol, calentarse, hacerse bolitas y formar cuerpos pequeños, ¿no? Porque en el cinturón de asteroides tenemos conocimientos, aunque no hemos llegado a ir, pero a través del reflejo de la luz y de los espectros que recibimos, sabemos que hay bastantes cuerpos formados por condritas, ¿no? Entonces no sabemos si son la base o son el desperdicio. Para que os hagáis una idea también un poco el estado de la ciencia, ¿no? En estos temas. Entonces, bueno, las condritas no son iguales. Hay muchos tipos de condritas. Lo único que tienen en común es que tienen cóndrulos. Todas están formadas por bolitas, ¿no? Las más comunes son las ordinarias, ahí tenéis una con ese aspecto. Muchas veces no se ven ya los cóndrulos, porque los cóndrulos digamos, se van, cuanto más grande es el cuerpo de donde vienen los cóndrulos, más fuertes son los procesos de calentamiento que suceden en ese cuerpo y se va borrando, se va desfigurando la silueta de los cóndrulos. Entonces hay toda una gradación, unos números que nos permite situar el estado de metamorfismo térmico, ¿no? ¿Cuánto le afecta el calor a esa roca, ¿no? Esta, por ejemplo, le afecta poquísimo, porque se ven los cóndrulos de maravilla, ¿no? Aquí tenéis algunos ejemplos de las últimas condritas que han caído en España. Tenemos la de Relievos de León, es el fragmento, un fragmento pequeño que tenemos en el Museo Geominero. El fragmento mayor está en el Museo de Ciencias Naturales. Y esta es una de las últimas, Villalbeto de la Peña, en Valencia, en 2004, que en vez de caer, como en el caso de Relievos, una sola piedra, cayeron varios fragmentos, ¿no? Esta historia también es graciosa, fue una inocentada muy buena. Imaginaros, en los años 40, en 1947, a las 8:30 de la mañana, y se oye un estruendo allí en la calle, ¡pum!, un golpe. Entonces, claro, todo el mundo salió, pues claro, la guerra, tal, era otro contexto, ¿no? Y entonces, muy cerca había un campo de aviación. Y entonces todo el mundo pensó que se les había escapado una bomba. Se había escapado una bomba, había caído allí, y entonces ya localizaron el cuerpo que había caído en la acera, o sea, en esta misma calle, ¿no? Y entonces lo localizaron y la gente, pues con miedo, ¿no? Hasta que, bueno, llegó un ingeniero de minas y lo reconoció. Lo reconoció como un meteorito y, bueno, fue el que distribuyó, cortó y distribuyó los fragmentos y tranquilizó allí al personal. Tranquilo, no pasa nada, es una piedra de 17 kilos, pero piedra. En cambio, lo de Villalbeto también fue peculiar, pero en este caso porque fue muy grabado. O sea, hubo muchísimas grabaciones, permaneció en el aire mucho tiempo el objeto, explotó varias veces y entonces permitió las grabaciones. Gracias a esas grabaciones se ha conseguido saber de dónde viene. O sea, hay poquísimos meteoritos en el mundo que se haya podido calcular la trayectoria y por tanto el origen, ¿no? Entonces, a través de triangulaciones con todos los vídeos que se obtuvieron, pues bueno, se consiguió saber la parte exacta del cinturón de asteroides donde venía Villalbeto, ¿no? ¿Veis? Esta es la órbita, esta es la de Marte, esta es la de Júpiter, aquí en medio está el cinturón de asteroides, entonces provenía de aquí. La pregunta es, ¿y cómo salió de allí? ¿Cómo salió? Si eso está gravitando, está dando vueltas alrededor del Sol. Pues de nuevo tenemos que recurrir a un impacto. Llegó uno, golpeó con el otro y lo sacó de órbita. Y al sacarlo de órbita tuvimos la buena fortuna que esa órbita coincidió con la órbita de la Tierra. Y gracias a eso entró en la atmósfera, ¿no?
Aquí se recuperaron bastantes fragmentos, ¿no? Más de 30. ¿Por qué explotó? Explotó en el aire, un poco parecido a esto que sucedió en Rusia hace relativamente poco, que pasó un cuerpo, explotó, todos los vidrios saltaron por los aires, porque la onda expansiva, claro, cuando vas acumulando muchísimo calor en el cuerpo, dependiendo de la naturaleza de lo que caiga, pues se puede ir acumulando hasta que revienta. Y entonces se genera una lluvia de meteoritos y una elipse de dispersión, que es lo que utiliza la gente para buscarlo. Hay que determinar la elipse, a ver hasta dónde han llegado los fragmentos. Que fue lo que hicieron aquí y así se recuperó el material. Bueno, otro asunto diferente son las condritas carbonáceas, ¿no? Las condritas carbonáceas es un material muy endeble, o sea, se rompen muchísimo, ¿no? Son muy delicadas. Es prácticamente imposible encontrar una. O ves la caída y la cogen una vez que ha caído, o no la puedes encontrar porque se alteran, ¿no? Con muchísima facilidad. Pero claro, científicamente son muy interesantes, ¿no? Son rocas que son muy ricas en carbono, en forma de moléculas orgánicas, en forma de aminoácidos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues el origen de la vida en el sistema solar puede que pasara por este tipo de materiales, ¿no? Además tiene granos presolares. ¿Qué es esto de granos presolares? Pues tiene cristales, tiene granos que no se han formado en esta estrella, o sea, en el Sol, sino en otro. Se sabe por la composición isotópica de esos granitos que se han aislado, tiene una composición isotópica completamente diferente a la común a todo el sistema solar. Con lo cual, esto se ha formado en la periferia exterior del sistema solar. Es lógico, porque también tiene agua, ¿no? Cuanto más lejos estemos del Sol, más posibilidad hay de formar agua en estados iniciales. Y además tiene unas inclusiones muy interesantes, que los llaman CAI, pues son inclusiones ricas en calcio y en aluminio, minerales que tienen estos dos elementos. Y son muy interesantes porque son las que nos permiten calcular la edad de ellas mismas y por tanto la edad del sistema solar y de la Tierra. Fijaros veis los cóndrulos, que son estos redondos que tenemos por aquí, y luego hay estas cosas con morfología irregular, que son blanquitas. A veces también son redonditas, como Relievos, de hecho, tiene una de estas redonda, que lo publicamos hace ya casi 10 años, y son muy interesantes, ¿no? Porque son los objetos más antiguos del sistema solar. Hasta el día de hoy no se ha datado nada más antiguo. Esto es lo más antiguo. Mucho más antiguo que la roca mucho más, del orden de un par de millones o 3, de la roca que las alberga, ¿no? Son 4.568 millones de años, ¿no? El resto de meteoritos tampoco es que sean mucho más recientes, pero son más modernos, tienen 2, 3, 4, 5 millones de años más. En cambio, esos objetos son los primeros que se formaron. Entonces, bueno, las acondritas, ya dejando a un lado las condritas, sus bolas, cómo se han formado, vale. Ahora tenemos acondritas, es otra cosa totalmente diferente. Las acondritas es un material muy difícil de determinar. O sea, yo he estado trabajando últimamente con material del Sáhara. Es un material que desgraciadamente al haber estado mucho tiempo en la arena no tiene corteza de fusión. Entonces lo que hemos hecho ha sido analizar la química del material, porque es que son idénticos a los basaltos terrestres. O sea, no hay manera humana de diferenciarlo. Yo lo corto, le hago una lámina delgada, lo miro al microscopio. Aquello es igual que un basalto terrestre. Entonces es el tema más complicado, pero quizás uno de los más interesantes. Entonces, bueno, ¿de dónde vienen las acondritas? Pues vienen de cuerpos grandes. Pueden venir de Vesta, de Ceres, que son los dos asteroides más grandes del cinturón. Pueden venir de la Luna o pueden venir de Marte. Esos son los sitios que tenemos, ¿no? Entonces, de nuevo otra vez, para que lleguen a nosotros, pues necesitamos un gran asteroide que impacte para que la eyecta logre vencer la fuerza de la gravedad que está tirando de todo lo que ha salido hacia el aire. Por eso, curiosamente, los meteoritos de la Luna sean unos de los más codiciados y los más valiosos de los que caen en la Tierra. Porque la Luna tira mucho, es un cuerpo grande, ¿no? Entonces, aunque esté aquí al lado, tiene que ser un impacto grandísimo para que logre superar la fuerza de atracción gravitacional del planeta.
Entonces, bueno, estos son la familia G, que son los que derivan del asteroide de Vesta. Son howarditas, eucritas y diogenitas, ¿no? Las howarditas derivan del regolito. El regolito es como una especie de polvillo que hay allí, que debe ser una capa bastante gruesa de material pulverulento en la superficie, ¿no? Que también lo hay en la Luna y en otros planetas. Entonces esas howarditas derivan de... los tres han salido con un impacto, pero uno de la parte más superficial. Las eucritas son un poquito más hacia adentro y las diogenitas salen de aquí, del fondo de los cráteres. Esto se ha podido correlacionar porque cuando la luz del Sol incide en el planeta, nosotros recogemos el reflejo. Y ese reflejo, si miramos el espectro de absorción, igual que en las gemas, ¿no? En las gemas miramos nuestro espectro de absorción y vemos pues, que hay una banda que se queda en el cristal, ¿no? Pues aquí hay unas bandas que se quedan en el planeta. Y gracias a eso sabemos la característica de la roca. Entonces correlacionan bien. Esos tres tipos de roca correlacionan bien con tres alturas diferentes de este asteroide. Y como os decía antes, que tenía un gran cráter abajo, que ocupa prácticamente un tercio de su masa, gracias a ese impacto han llegado muchas. Entonces son las acondritas más comunes, son las que más hay. En Puerto Lápice, pues hace relativamente poco, hace 10 años, en 2007, pues cayó una de estas, una eucrita. Tenemos este fragmento de aquí abajo es del Museo Minero. También nos tocó comprarlo. En este caso llegamos tarde a lo que es la búsqueda y bueno, tuvimos que comprarlo, tanto esto como Villalbeto de la Peña, a un señor alemán, que es un cazameteoritos, que pues el hombre se entera de dónde ha caído algo, viene corriendo, se establece la elipse de dispersión, coge los fragmentos y sutilmente le da unos trocitos a un científico. Entonces el científico llega, lo clasifica y le da nombre. Y hasta ese momento no vende nada, porque sabe que sin el nombre del meteorito aquel material no vale nada. En el momento que tiene el nombre, pues te pide ya, no sé ahora mismo, no recuerdo cuánto costó esto, pero era de 2.000 euros, es un fragmento muy pequeño, vamos. Esto de la cacería de meteoritos tiene su aquel. Bueno, luego hay otro grupo de acondritas, se las conoce como acondritas primitivas, que son derivados de las condritas, ¿no? De hecho, en algunas de estas todavía se puede llegar a observar algún cóndrulo por ahí que nos está indicando que son condritas fundidas un poco, y dependiendo de la composición de la condrita original, pues tendremos este tipo de variedad, ¿no? Las chinitas, los granitas, acapulcoitas o winonaitas. Las ureilitas son muy curiosas porque estas tienen diamante. Estas son estupendas, sobre todo si las quieres cortar. O sea, es una cosa fantástica. Y horas y aquello no se corta, porque no son muy grandes, por supuesto no son de calidad gema, pero son muy significativos, ¿no? Nos está indicando que la roca originalmente tenía carbono y que ha sufrido una presión tremenda. Entonces, el único método que tenemos de presurizar estas cosas naturales es de nuevo otro impacto que ha presurizado y ha transformado el carbono, que estaría en la forma que estuviera, en diamantes. Bueno, y estas son, lo que comentaba antes, las acondritas lunares, que fijaros qué aspecto tienen. Estamos acostumbrados a que todos los meteoritos sean tirando a oscurillos, ¿no? Negros, marrones o tal. En cambio, las acondritas lunares son blancas, ¿no? Son blancas y bueno, eso es debido al feldespato. Son plagioclasas, son anortitas prácticamente puras. Y entonces, vamos, yo hace unos meses hemos estado luchando con una de estas muestras porque tenía rasgos lunares y a la vez tenía rasgos de la familia G. Y todavía seguimos, todavía no está clasificado el material porque es muy complicado, ¿no? Llegamos a hacer isótopos de oxígeno de la muestra porque la composición isotópica de la Luna y la de la Tierra son muy parecidas. Por eso se piensa que la Luna deriva de un fragmento de la Tierra arrancado en un impacto muy antiguo. Pero claro, la composición isotópica nos dio que era del otro material. Con lo cual, ya os digo, el tema de las acondritas es muy difícil, ¿no? Y bueno, la ventaja que tenemos
en el caso de la Luna es que tenemos muestras recogidas in situ y traídas acá. Y entonces ya hemos podido analizar, se han podido establecer tipos con toda seguridad, sin ninguna duda, porque las ha recogido alguien allí y, bueno, supongo que todavía la gente ya ha pensado que no hemos llegado a la Luna, pero yo creo que sí. Y entonces, bueno, eso nos da mucha fiabilidad. Evidentemente, las misiones lunares no han barrido toda la variedad litológica del planeta. Evidentemente no. Queda mucho por aprender. Y claro, la llegada de meteoritos nos informa no solo de los sectores donde han recogido muestras, sino en otros que no. Pero ya tenemos suficientemente datos para, sobre todo los isotópicos y datos composicionales, para atar un poco las clasificaciones. En cambio, este es otro tema, ¿no? Los marcianos, aquí los tenemos, no son verdes, son un poco ese en medio, pero son rocas que podrían ser perfectamente terrestres. O sea, no hay ninguna cualidad así rara ni extraña, hacemos igual una lámina delgada y aquello nos parece totalmente normal, ¿no? Son el grupo SNC, son, fijaros, mucho más recientes, son 1.300 a 165 millones de años. Eso en términos del sistema solar es de antes de ayer, lo que significa que ha habido un vulcanismo activo en el planeta hace relativamente poco, ¿no? Entonces eso se ha calculado también con el grado de impactos en esas zonas y tal, y se ve que hay zonas muy recientes en Marte, ¿no? Con lo cual el planeta debió estar activo hasta hace bastante poco. Pero claro, aquí tenemos un problema, porque aquí sí han llegado aparatos, han llegado robots a Marte y bueno, pues han hecho análisis, pero no han vuelto. No tenemos el material, no tenemos la seguridad que tenemos con la Luna, ¿no? Entonces, claro, las primeras pruebas fueron muy complicadas, porque es que no había ninguna información. Entonces, pues nadie se creía que aquello podía venir de Marte. La prueba definitiva pues fue la atmósfera. Lo que sí hicieron muy bien los aparatos que se enviaron allí fue medir la atmósfera marciana, y la tenían cazada totalmente, su composición química y demás, ¿no? Entonces, lo que se hizo con estas piedras, en algunos de estos meteoritos tenían, pues bueno, vacuolas que se suponía que eran de gas. Y claro, bueno, si han sido debidas a un impacto que ha impactado algo allí, lo ha roto y se ha fundido, pues habrá atrapado lo que había en el ambiente, es decir, la atmósfera. Entonces, efectivamente, se rompieron con mucho cuidado esas vacuolas, se extrajo el gas y se comprobó que correspondía a la composición química que habían detectado las máquinas, con lo cual ya de ahí se tira el hilo. Inmediatamente dices, vale, si ya sabemos que esto coincide con la atmósfera, todas las características químicas y mineralógicas nos valen para la siguiente que tengamos que identificar. Entonces, bueno, pues mientras no vayamos y volvamos, eso es lo que tenemos y es suficiente, yo creo. Y bueno, esto es lo que os tenía que contar. Salvo, mira, me queda esta. Este es el marciano más raro. Este no sé si habéis visto alguna imagen. Esta de aquí abajo es muy conocida, porque está muy relacionada con el tema de la vida en Marte, ¿no? Pues resulta que de pronto unos investigadores que cogieron este fragmento, que ya era raro. Fijaros, esto de aquí son una especie de vacuolas rellenas de calcita. Claro, la calcita no es un mineral así muy extraterrestre, que digamos, ¿no? O sea, no hay calcita habitualmente en los meteoritos. Entonces ya dije, pues aquí puede que haya vida y tal. Y entonces lo que hicieron fue fotografías con un electrónico de barrido y determinaron estas formas, ¿no? Que efectivamente pues tienen un tamaño y una morfología que recuerda a bacterias, pero los que trabajamos a veces con microscopía sabemos que esto puede ser artefactos. O sea, los crecimientos minerales tienen multitud de morfologías, ¿no? Entonces, está muy desacreditada la hipótesis hasta el momento. Y bueno, pues esto es lo que os quería contar. Si queréis echar un vistazo a las piedras que he traído, pues aquí las tengo. Si queréis preguntar antes y luego las vemos, lo que queráis.
Bueno, Rafael, pues muchas gracias por esta magnífica charla sobre los meteoritos, todas aquellas piedras que vienen del cielo. Creo que no te has dejado ninguna, porque ha sido exhaustivo y por lo tanto ya tenemos todos una mayor idea de estos elementos extraterrestres. Ahora vamos a pasar, como es normal, al turno de preguntas, si es que quieren hacer alguna. ¿Sí? ¿Qué técnicas utilizáis para determinar la antigüedad de un meteorito? O sea, la antigüedad. Sí, la antigüedad, la edad, se utilizan, igual que las rocas terrestres, técnicas isotópicas. Las técnicas isotópicas se basan en que... ¿Tú sabes lo que es un isótopo? Sí, sí. ¿No es todo carbono 14 o...? Sí, bueno, concretamente el carbono 14 los geólogos no lo utilizamos, porque el carbono 14 tiene un rango de edad de 5.000 años. Cualquier cosa más antigua de 5.000 no te sirve, ¿no? Pero bueno, utilizamos, pero el sistema es más o menos el mismo, ¿no? Es un tipo de isótopo que se transforma en otro a una velocidad determinada. Entonces, si medimos la cantidad del isótopo hijo y la del isótopo, la del padre y la del hijo, la que se ha formado, podemos establecer el tiempo que ha tardado en suceder esa reacción. Entonces esto se puede hacer pues con diferentes técnicas, ¿no? Por ejemplo, en los meteoritos se puede utilizar samario neodimio, se puede utilizar rubidio estroncio. Cada técnica tiene sus particularidades, pero todas ellas se basan en la desintegración radiactiva. ¿Potasio argón, no? Sí, potasio argón sí. Lo que pasa es que tienes que tener un mineral con potasio. Entonces los feldespatos potásicos en los meteoritos no son muy así que digamos. Vamos, para que te hagas una idea, yo de las acondritas que he analizado, que analicé de 10 aproximadamente, 6 eran y no tenían nada de potasio, 0 potasio. Con lo cual el potasio argón yo creo que es... pero por ejemplo Colomera, el siderito fantástico que os he dicho que se lo ha llevado la heredera del dueño, ese siderito tenía feldespato potásico dentro. Era excepcional, es una cosa rarísima, hay poquísimos en el mundo. Parece que hay como 20 o 30 clasificados y este es el mejor. Y ahí sí se podría establecer. Lo que pasa es que los análisis puntuales de potasio argón dependen de la temperatura de bloqueo, ¿no? O sea, te van a datar el momento en que se cerró aquel sistema. Es decir, a lo mejor te da la edad del metamorfismo térmico más que la edad propia de la roca. Pero bueno, podría ser. Y luego hay otra edad que también es interesante, que es la edad relacionada con la radiación cósmica. Resulta que la radiación cósmica afecta a otros isótopos en la superficie de los meteoroides que van por el espacio y les hace también transformarse. Y podemos hacer lo mismo. Pero aquí ya no es debido a la desintegración espontánea y natural de un isótopo, sino a la desintegración debida a la radiación cósmica. Entonces se puede estimar el tiempo que lleva desde que salió del cuerpo padre hasta que llegó hasta aquí. Que también es otra edad. No es la edad de la roca, pero bueno, te da una idea. Eso lo que te está diciendo es la edad del impacto, ¿no? En qué momento se produjo el impacto y salió despedida la roca hacia aquí. Porque claro, por ejemplo, un metal, ese metal probablemente estaría dentro, en el núcleo. A lo mejor estaba en una piscina de estas que hablábamos también, pero bueno, podría estar, lo más probable es que estuviera, que no le afectaran los rayos cósmicos. ¿Cuándo le empiezan a afectar? Cuando sale despedido. Entonces sí se puede medir esa edad también. Muchas gracias. Cuando yo estudié ciencias naturales en el milenio pasado, mineral perteneciente a la corteza terrestre. Sí. ¿Sigue siendo esa la definición de mineral? No, yo creo que un olivino del manto no es un mineral. Por ejemplo. No, claro. Me estoy refiriendo a un olivino de una payasita. Sí. No, pero vamos a ver. Pero es que y otros libros tenía que ser de la tierra, vamos. Bueno. No. Eso, vamos, yo ya debo ser de otra generación, porque yo ya los minerales, vamos, o sea, de hecho, muchas especies nuevas se determinan en meteoritos. Sí, como los fullerenos y todo eso. Claro, porque ahí, pues bueno, son
sistemas diferentes de presión, de temperatura. Mi pregunta es, porque en los libros sigue apareciendo la definición de mineral. No, no lo creo. Si quieres lo podemos mirar en Wikipedia, pero no lo creo. La Wikipedia es la enciclopedia de hoy en día, ¿no? Es lo que... No lo creo. Las definiciones de minerales, yo creo que hoy en día se definen pues, en función de su estructura y su composición química. Y el agua, por ejemplo, eso de que tiene que ser sólido, cuando los hielos de los casquetes polares, ¿es un mineral o no es un mineral? Bueno, eso es un poco... Yo no lo sé. O sea, eso es una historia de convenio, ¿no? O sea, si tú quieres, convenimos entre todos que es un mineral, pues vale, a partir de ahora lo hablamos como mineral, ¿no? Bueno, es como el mercurio líquido. ¿El mercurio líquido es un mineral? Es un mineral. No, perdona, es un mineral, te sale en la naturaleza, tiene su estructura. Entonces una difracción de rayos X de una bolita y te sale una estructura. Un empaquetado, tal, o sea... Pero la definición entre elemento y mineral, o sea, es un elemento, no es un mineral. Bueno, es un elemento, hombre, pertenece a la clase de elementos nativos, como el azufre, o como el hierro, la plata, el oro, todos esos. Lo que pasa es que el mercurio tiene a esta presión, a esta temperatura, tiene unas peculiaridades que le hacen deslizar átomo con átomo lo suficiente para fluir. Entonces es una estructura móvil, pero no deja de ser una estructura. Ahí está. Rafa, y cuando decías que tratabas con agua oxigenada, entonces, a ver, si tratas con agua oxigenada, ¿qué te tiene que dar para que sea que sí o que no? No, mira, esto lo descubrimos en el soplado, en la moda del soplado. Yo llevo trabajando ahí casi 8 años. Y entonces, bueno, pues había allí, encontramos, ya lo publicamos hace tiempo y tal, pues estromatolitos, ¿no? Estromatolitos de manganeso, que eran más negros que el sobacundillo, estaba aquello negrísimo todo. Y entonces, un día en el laboratorio estamos intentando concentrar una parte del estromatolito, ¿no? Quitarle la arena, tal. Y casualmente probamos ácidos, probamos varias cosas. Entonces probamos el agua oxigenada y en un frasco así, pegó un petardazo. O sea, es la reacción más violenta que he visto ya así de cosas de cacharreo normal, sin ninguna duda. Sale una columna para arriba, es una reacción violentísima cuando tú echas agua oxigenada a cualquier óxido de manganeso. ¿Sabes? O sea, independientemente de la estructura, cuando tenga oxígeno de manganeso, tú le echas oxigenada y encervece 20.000 veces más que el clorhídrico cuando le echas a la cárcel. Entonces es una prueba muy buena para ir por el campo. Tú vas por el campo, claro, yo desde entonces ya dije, anda, pues ya, todo lo negro que vea por aquí, lo voy a echar una gotita, a ver. Y entonces pues te encuentras el óxido de manganeso en todos los sitios. Por ejemplo, pues en el granito de una fachada o de una escultura en la calle. Y la ves un poco renegrilla que hace mucho que no la limpias, le echas una gotita, ahí está el óxido de manganeso. En las cunetas, las rocas, se ennegrece, pues ahí está el óxido de manganeso. Es debido a bacterias, a toda una serie de bacterias que lo que hacen es procesar el poquito manganeso que viene en el agua y extraer energía y vivir y dejar ahí un residuo. El residuo es negro, que son los óxidos. Entonces, si viene de fuera y le pones esto... justo es lo contrario. Yo cuando veo que cervece, entonces digo, este no es. Eso es lo que quería llegar. Claro, porque las cortezas de fusión son cortezas vítreas, negras, vidrio. Parecía algo una moldavita. Entonces tú al vidrio le echas lo que le echas, es negro. En realidad le puedes echar clorhídrico, la agua oxigenada, que ello no reacciona. En cambio, si te reacciona, significa que esa corteza, que visualmente te aseguro que es igual, tú la ves allí, igual, pues es brillante, el grosor es más o menos lo mismo. Entonces, claro, te genera muchas dudas, ¿no? Vamos, de hecho yo tuve un caso con una persona argentina que me mandó muchísimas fotos y bueno, ya estaba a puntito de hacer la operación, de traerme las piedras, de que me las enviaran, no sé qué. Y ya de pronto se me ocurrió, le dije, oye, échale un poco de agua oxigenada. Entonces el hombre le echó y me dijo muy contento, el cervece que lo vea. Y le dije, olvídate, se acabó la operación, ¿no? Es útil, es útil. O sea, concretando que si sale efervescencia es que es terrestre, porque es por la bacteria. Pero sirve para todos los minerales esa prueba. Digo, para todos los meteoritos, no, para uno determinado. No, te sirve para... Vamos a ver, es que, por ejemplo, en los metálicos no hay corteza de fusión.
¿sabes? Entonces, pues te da igual, porque los meteoritos es que no, o sea, los sideritos, los que son de hierro, la prueba es otra. La prueba es el nítrico, es serrar, pulir y echarle nítrico. Si te sale figuras de Webmaster, ya está, ya lo tienes claro, ¿no? Porque no, quedamos en que no hay sintéticas. Si no te sale figuras de Webmaster, entonces tienes que ya tener más cuidadito, porque puede ser una con poco níquel o otra con mucho níquel, pero la probabilidad es muy pequeña. Entonces ya ahí depende un poco de tu vista, ¿no? Si tú ves que el objeto tiene una forma cuadradita, esto va a ser un hierro de la guerra, o va a ser una pieza de una fábrica grande, oxidada ya y tal, ahí ya, o puede que tú veas, si tú ves remanglifos, dices, sospecho que pueda ser un metal, pero de los raros. Entonces mandas a analizar solo el níquel, no a un laboratorio. Dices, analízame el níquel. O te vas a una microsonda electrónica, pinchas allí, o mismamente a un microscopio electrónico de barrio, ¿no? Que lo pinchas y dices, pues tiene níquel. Entonces ya está. O tiene, pero poco. Tiene que tener poco o mucho. Pero son casos raros, ¿no? Lo normal se identifican casi siempre, es que el 90 y tantos % tiene figuras, ¿no? El nítrico te la saca. El nítrico la saca. El nítrico saca las figuras. Es que el otro día trajeron al museo una cosa que tenía mucha densidad, no sé si te llegó a ti o eso, y entonces cogemos así y decías, hombre, podría ser un óxido de hierro, pero es que pesa mucho, mucho. Y nada, si tiene mucha densidad y tal, pues... No, pero se lo dejan encontrar en el campo y bueno... Mira, la densidad es un asunto súper engañoso. Porque tú te coges esta piedra, por ejemplo, o te coges esta, y esto tiene una densidad tremenda. O sea, mira, coge el peso. Pesan, ¿eh? Y es una gotita. Tiene agua en la estructura. O sea, y esto es una magnetita. Esto también pesa. Entonces, la diferencia de densidades no es suficiente. El humano de a pie no... No, si es que te estuvimos buscando... No llegas a... de campo o algo así, y entonces yo me quedé con que era muy denso y que, bueno... Pues pero no te vale como criterio para decir, pues es un meteorito o no. La verdad es que no... Yo me cogería otro criterio. No, si yo no tenía ninguno. Yo simplemente te busqué a ti para ver si estabas, ¿no? Bueno, es que ella trabaja en el museo y es que la verdad es que tenemos unas épocas, sobre todo cuando hay repercusión mediática. Cuando hay una noticia de meteoritos de lo que sé, da igual. La semana siguiente ya hay 2, 3, 4 solicitudes de, por favor, ¿esto es un meteorito o qué? O tal, te mando fotos, voy para allá, no sé cuánto, tal. Yo vamos, o sea, no he rechazado nunca ninguna cosa de estas, pero siempre prefiero verlo, ¿no? Y es verdad que el 99% son pues, lo que he traído ahí, luego lo echéis un vistazo. Magnetita, goetita o lo que es más común, escorias de fundición. Las escorias de fundición, todo el mundo le parecen meteoritos. Entonces, claro, y además tú les dices luego, oye, ¿qué es una escoria de fundición? Y dice, imposible. ¿Por qué? Porque allí no hay nada. Donde yo lo encontré no hay nada. Le digo, hombre, pero es que la gente lleva fundiendo metales en la historia de España, yo qué sé, 2000 o 3000 años. Puede haber una fundición perfectamente de hace 500 años que ya ha desaparecido. Ah, bueno, puede ser y tal, pero no, la gente no... Hay gente que hasta se enfada. No, ¿se han encontrado algún elemento distinto a la serie de elementos de la Tierra y los meteoritos? No. La tabla periódica es universal. Universal. Totalmente. Y eso te demuestra que prácticamente todos los meteoritos que circulan en el sistema planetario nuestro, solar... Te puedes ir hasta el universo, salir del sistema solar... Que digo que no se podría encontrar fuera de nuestro sistema solar. Porque mira, es que la tabla periódica es un sistema muy majo, porque realmente abarca todo, ¿no? Desde el hidrógeno, que es el átomo más pequeño, más ligero, más irrisorio, hasta elementos muy pesados. ¿Qué elementos se podrían...? Cuanto más pesado es un elemento, significa que se forma más hacia el núcleo de una estrella, o que la estrella era más grande. Bueno, vale, pues podríamos ampliar hacia números atómicos mayores en estrellas gigantescas, pero no creas, porque la base, el ladrillo básico, es el hidrógeno. Es lo que hay. Y es lo que hay en este sistema solar y en los demás.
Otra cosa es que me hables a lo mejor pues esto de la materia oscura o de otra serie de cosas que yo ahí francamente no te sé decir. Pero hablando de la materia tradicional, ¿no? Lo que entendemos comúnmente por materia, no se va a encontrar, porque está cerrada, tú date cuenta, está cerrada el 1, el 2, el 3, el 4. Entonces, ¿qué pasa? Pues que podrías ampliar quizás hacia números atómicos enormes, de átomos inestables, porque sabes que cuanto más grande es el número atómico de un elemento, más difícil es que perdure, porque es inestable, se va a desintegrar para generar un isótopo más estable. Es decir, el universo está formado prácticamente... Sí, es uno de los... Y eso te deduce, de hecho os deduzco, que puede existir perfectamente vida en cualquier otro sitio. Bueno, yo lo de la vida no hace falta recurrir a la tabla periódica ni a los elementos químicos, simplemente con que recurras a las matemáticas. Lo veo que no se ha encontrado todavía ningún meteorito, un signo de algo vida, porque se han puesto bacterias que creían que... Sí, no, de momento no hay evidencias. Pero hombre, yo pienso, vamos, estoy totalmente seguro de que hay vida en otros planetas, claro que la hay. Pero es una cuestión probabilística. No, yo creo que es una cuestión matemática. O sea, tú tienes, ¿cuántos miles de millones de sistemas solares hay? Pues simplemente necesitamos uno donde la relación estrella-planeta sea la nuestra, ya está. Y de hecho se conocen, o sea, se conocen bastante. ¿Para qué no podemos llegar? Claro, ese es el problema. Los meteoritos que usted estaba citando, todos son 4.500, tal, más antigüedad. ¿El de más antigüedad? Si hay vida, porque no, el de más antigüedad no es un meteorito, es uno de esos granitos que hay dentro. Granitos, pero nunca tienen arriba de 5, más de 5.000 millones de años no tiene. No, es que esa es la edad del sistema solar. Porque la edad, ¿qué significa? ¿Qué significa cuando datamos un mineral? Significa que ese mineral se ha endurecido y ha cuajado, digamos, ¿no? Esa es la temperatura del cierre. Ahí es cuando se pone a cero el reloj isotópico. Entonces, cuando los minerales se cierran, y son minerales, hasta ese momento, pues pueden ser fundidos, en este caso casi siempre son fundidos. Cuando se enfría, y entonces empieza a crecer el mineral. Y según crece, ahí se pone a cero el reloj isotópico. Y entonces, esa es la edad del sistema solar, ¿no? O sea, habrá sistemas solares más antiguos fuera. De hecho, lo que decía antes, de las condritas carbonáceas tienen granos presolares. Esos granos pueden ser más antiguos. Lo que pasa es que son granos de diamante, de carburo de silicio. ¿Cómo los datamos? Si no tienen los elementos que nos hacen falta. El carbono 14 se nos queda en 5.000 como para datar 5.000 millones. Imposible. De momento no se puede datar ese tipo de cristales, ¿no? Entonces, pero sabemos por otro tipo de isótopos, por isótopos estables, sabemos que no son de este sistema solar, con lo cual serán más antiguos, probablemente. Sí, pero nunca pasará de los 13.000 millones que es lo que establece del Big Bang, fecha del Big Bang. Se supone que estarían entre pues eso, los 4.500 y los 13. Lo que veo es que es muy difícil comprar un meteorito de cualquier. No, comprar un meteorito. Pero no, que, claro, comprar un meteorito. Es seguro que ellos tienen residuos tecnológicos. No, hombre, pero comprar meteoritos. Yo quiero comprar uno y me venden uno que pesa 6 kilos. Sí. No digo dónde, pero claro, no me atrevo porque es que si lo llevo aquí, pues claro, me sobraron más de lo que vale. No, pero vamos, que yo por ejemplo, ese mío, lo he traído de casa, el metálico, eso lo compré yo en un puesto a un chico que se llama Edu. Llegué y le dije, hola, ¿qué de ellos tienes y tal? ¿Por qué? Porque son de campo del cielo. Hay millones de ellos. Son los más baratos. ¿Qué me va a engañar? O sea, ¿con qué me va a engañar? Ahí no hay... Otra cosa es que te vayas a uno raro. Te vas a uno raro, que si tal, que si es de Marte, que si es de la Luna. Yo ahí ya, eso es otra cosa, ¿no? Si no tiene potencia de fusión, pues es que ya yo no lo compraría tampoco. Y en la zona de toda la Tierra hay alguna zona donde, por lo que sea, por circunstancias especiales, o sencillamente por casualidad, que sea por lo que ha ocurrido, por casualidad, que hayan caído más o menos en otros sitios. No hay, a mi modo de ver, hay gente que piensa que sí, yo pienso que no, que no hay zonas preferentes. Lo que hay son zonas sin vegetación, muy estupendas. Hay desiertos, está la Antártida, tienes el hielo o la arena, ¿sabes? Siempre que no haya vegetación, pues ahí encontrarás muchísimos, pero eso no significa que hayan caído más, sino que los que han caído en la selva, ahí están,
y nadie lo va a ver. No lo ven. Claro, pero yo no creo que haya zonas preferentes, la verdad. No he entendido bien por qué explotan los meteoritos si atraviesan la atmósfera. Y se desintegraría el óxido, y si no se desintegra, llegan a la Tierra, pero ¿por qué estalla? Bueno, porque tú, por ejemplo, metes un meteorito del tamaño de un camión, Sí. ¿no? Una furgoneta grande, y le metes en la atmósfera, ¿no? Y nada más meterle, empieza a quemarse, y empieza a reducir su cuerpo, empieza a bajar porque está fundiendo, se está perdiendo materia, ¿no? Y empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Pero claro, no, la presión no afecta, ya afecta la temperatura. Es la fricción. Yo hago así y me caliento la mano. Cuando tú pasas con una materia por el aire a mucha velocidad, eso se calienta mucho. Por eso las naves espaciales están recubiertas de cerámica. Si las naves fueran metálicas, con los metales que conocemos, pues nos durarían un asalto. No podrías viajar, no podrías salir de la atmósfera. Los aviones sí, pues no, porque no sales. Pero tú cuando sales y luego vuelves a entrar, aquello se pone... Vamos, de hecho uno de los accidentes que hubo fue porque se desprendieron las placas cerámicas. Y entonces al desprenderse de la cerámica, pues arde. Se empieza a fundir para adentro y explota. Con los meteoritos, pues lo que te sucede es que va aumentando la resistencia térmica. O sea, tú vas calentando, hasta que llega un punto en que no soporta más la piedra esa temperatura, ¿no? Ha llegado ya al interior y entonces la única manera que tiene de liberar esa energía es explotando. Entonces te explotan más o menos en función del material que sea, ¿no? Pero casi todos explotan. Porque tú fíjate, el de Rusia que explotó, ese era una condrita. Los de aquí de España que explotaron, tanto Villalbeto como Puerto Lápice, los que explotaron. Y uno era una condrita y el otro una condrita. Los de Argentina, los de Chaco, explotaron, bueno, pero muchísimo, y era un metal. Es decir, más o menos todos llegan a un punto en que pueden explotar. No es una norma fija, depende del tamaño original, pero cuando son grandes, suelen explotar. Bueno, cuando son grandes, hasta un límite, ¿no? Llega un momento que ya de puro grande ya no llegan a calentarse. ¿Es seguro que el origen de los cometas es la nube de Oort? ¿O no se sabe todavía? No lo sé, francamente, si derivan de ahí. Pero probablemente deriven de un sector periférico del de alrededor de solar. ¿Cómo? De alrededor de ese espacio, de ese sitio. Es probable, pero no lo sé. No te lo puedo decir si vienen de allí o qué. El caso es que tienen mucha agua. Entonces, claro, agua, hielo, en forma de un mineral. Tiene un mineral ahí en forma de hielo. Y entonces es probable que se hayan formado fuera, pero no, desconozco el origen. Vamos, no lo sé si hay alguna hipótesis como la que dices tú o tal, no lo sé. Cuando un meteorito explota en el aire, genera cráter de impacto. Bueno, pues depende del tamaño. Por ejemplo, pues si tú tienes una pieza que entra, pues volvemos al tamaño camión, y en la explosión se te forman dos cuerpos, pues te va a formar un cráter de impacto, o sea, cada cuerpo como un turismo. Pequeño, no mucho. Te formaría un crátercillo de 1 metro de profundidad. Tú fíjate, el Jova, el que os enseñé antes, que son 60 toneladas, ese lo encontraron enterrado. Y debió de hacer un cráter de 3 metros de profundidad, o sea, no mucho. Para generar cráteres ya visibles tiene que ser un poquito más grande. Sí. El que hizo el cráter de Barry, el mayor cráter, Sí. se calcula que tenía 50 metros de diámetro. Bueno, pero explotó completamente. 50 metros. Claro, lo que hizo el cráter fue la explosión. O sea, llegó, explotó. Claro, esto Estaba allí buscando meteoritos. ha estado por ahí, pero claro, en las inmediaciones, ¿no? Porque tengo entendido, yo no estaba, tengo entendido que en el cráter no hay. No te dejan bajar. Claro, pero yo creo que los cogen Pero vamos, lo de la formación del cráter depende de varias cosas, pero fundamentalmente del tamaño. Luego también te influye la orientación de la trayectoria. Aquí casi nunca son trayectorias verticales, así, pero siempre tienen un cierto ángulo, ¿no? Entonces, bueno, hay límites de tamaño, ¿no?
¿no? A partir de tal límite, pero tampoco se conoce mucho el tema, ¿no? Porque no hay... Porque tú, por ejemplo, la estimación que dices del meteorocráter, bueno, pues es una estimación basada en datos indirectos, ¿no? Un abaco o tal, ¿no? Un PowerPoint de estos, donde explican y tal, y hacen unas gráficas, es decir, eso la tuya en 50 metros. La posibilidad que exista. Era metálico. Sí. Por eso buscaba el señor allí a ver si encontraba aquí. Ah, es ese. ¿Y en qué sitio de Estados Unidos? ¿Es Estados Unidos? ¿Dónde Esto es está? Amazonas. Ah, en Arizona. Sí, este señor... Claro, porque daba su lógica, porque el hombre pensaba que estaba allí. Claro, vio que aquello era un cráter. Claro, en esa época la gente no se lo creía mucho esto de los meteoritos y tal, ¿no? Y entonces, pues claro, él pensaba que estaba allí. Y gastó... Yo encontré un trozo del que cayó en Puerto Lápiz. Ah, muy bien. Pues eso es una joya, ¿eh? Me pegué una paliza. Sí. Eso es una joyita. Son muy bonitos además los de Puerto Lápiz. Tienen una corteza de vidrio ahí tan estupenda. La posibilidad esta de que haya un meteorito grande que, bueno, Estados Unidos creo que está intentando ya mantener todos bien señalizados para que en cualquier caso un impacto que le pueda desviar. Porque algunos creo que puede destruir, más que el que cayó. Sí. Se ha debido suceder varias veces. Hay gente que directamente lo correlaciona con las extinciones, con todas. Ha habido extinción de meteorito al cáncer. Porque tú ten en cuenta que un cráter en superficie, la erosión y demás lo borran geológicamente en nada. Pero de todos los que existen actualmente que conocemos o que están controlados más o menos, cualquiera de ellos, no sé, para acabar con la vida en la Tierra. Tendría que ser más grande. O sea, no existe ninguno tan grande que se conozca. Bueno, pero no existe, es que las existencias... O sea, tú imagínate que en el cinturón de asteroides se produce un impacto muy grande y que entonces parte de la eyecta adopta una órbita que intercepta la nuestra. Eso puede durar pues unos años, 10, 15, 20 años el viaje desde allí para acá. Con lo cual el control pues es relativo. Evidentemente, si un fragmento muy grande se viniera hacia acá, la gente lo sabría, ¿no? O sea, hay observatorios que con un cierto límite de tiempo se vería. Pero bueno, pues es que a lo mejor tocaba extinguirse. Es que no lo sabemos, ¿no? O sea, lo que está claro es que son procesos naturales y que han sucedido muchas veces y que pueden volver a suceder. El que acabó con la vida de los dinosaurios, porque parte de la vida de la Tierra, se ha calculado qué distancia tenía ese meteorito. ¿Qué radio? No lo sé ahora mismo, no sé, pero tuvo que ser muy grande. En la escala del... No sé si está 11 kilómetros. 11 kilómetros. 11 kilómetros. 11 kilómetros ya es radio. A ver qué escala tenía él. Espera un momento. Vamos a ver. Viene uno un poquito más de un trozo de la luna, bueno, la Tierra tiene consecuencias de un paso así. La escala del cráter dar una idea. Ah, pues no le he puesto la escala. Muy bien. Vale, pues nada. Pero bueno, ahí se puede. El tamaño, desde luego, lo han sacado de esta imagen. Calculando el radio del cráter. ¿Y eso es en el Golfo de México cayó en tierra o...? No es en el Golfo, es en el Golfo de México. Pero Por claro, eso se ha tardado en descubrir, claro, el impacto. Claro, porque está en profundidad. Entonces, yo lo que no sé exactamente es qué les llevó a hacer la geofísica ahí. No lo sé. Hace unos años vino uno de las personas que firmaron el trabajo en Geology original de este tema y nos donó unas partes de los sondeos profundos. Porque claro, aparte de la geofísica hicieron sondeos para comprobar físicamente si el material de ahí abajo correspondía con esto, es decir, si había vidrios de impacto, si había férulas de metal, en fin, cosas que podían relacionar con un impacto de verdad. Y parece que sí. O sea, y tenemos aquí en el museo tenemos 3 rodajitas que las conservamos ahí como oro en paño, ¿no? Porque el señor
señor mexicano muy majo, Marín, se había lado, ¿no? Está en la vitrina de rocas de impacto justo en el frente de la de meteoritos. Los diamantes, las taleitas, ¿en qué tipo de meteoritos suelen aparecer? Pues salen en las urleitas, pero te salen también en los metálicos. ¿Los metálicos también? Sí. Hay metálicos que tienen, por ejemplo, Cañón del Diablo, está escrito diamante en algunos, pero lo que pasa es que estos meteoritos son heterogéneos, los metálicos me refiero, y entonces tú cortas algunos, pero ese, por ejemplo, que es del mismo tipo que Cañón del Diablo, tiene nódulos dentro negros, y esos nódulos tienen silicatos, sulfuros, y a veces tienen diamantes también, y grafito. Tienen diamante grafito, ¿no? Pero tienen carbono, vamos. Con lo cual, dentro de esos nódulos, yo he leído que se han escrito diamantes, pero los más grandes son de las urleitas, que son un tipo de acondrita. Que yo sepa en esos dos. No sé si puede que haya otro escrito. Las tectitas, esas piedras verdes que mencionaba antes, que se forman por el impacto, ¿a qué temperatura se forman? Pues no lo sé. Aproximadamente. Pero tú ten en cuenta, tú mira la temperatura que tienes que emplear para fundir un granito, por ejemplo. Entonces, probablemente, lo que pasa es que aquí no solo puedes considerar la temperatura, sino que la presión aquí sí que afecta mucho. Porque es que la presión aumenta en décimas de segundo, pues, yo qué sé, que aumentará a 20 kilobares, una burrada. Entonces, claro, en condiciones de presión, la temperatura es diferente. Pero, ¿es por la onda de choque, entonces? ¿Qué es por fusión o por...? No, tú tienes que fundir. O sea, la presión no funde. La presión no funde. Lo que funde es la temperatura. Lo que te digo es que a veces la temperatura, en relación a la presión, es más o es menos. ¿Sabes? Pero bueno, yo si tuviera que estimar, pues estimaría, ponte que 1000 grados, 1100. ¿Solo 1000 grados? Sí, como tú metiendo 1000 grados a un granito lo fundes. O por lo menos fundes el cuarzo. Claro, porque tú un granito, te digo un granito porque es una roca bastante común. Sí. Una arenisca me daría lo mismo también, o algo similar que tenga sílice. El punto de fusión de los minerales que participan es diferente. Por ejemplo, tú una biotita, la mica negra de un granito, esa no la fundes a mí. No. Pero a lo mejor el cuarzo sí le fundes. ¿Sabes? Entonces, depende un poco, ya te digo, de esto tenemos que mirar un gráfico, presión-temperatura, y ver a ver. Pero mira, hace un tiempo estudiamos las fulguritas, ¿sabes lo que son? No. Las fulguritas son rocas formadas por el impacto de un rayo en la Tierra. Y estimamos ese orden, y era un solo granito. Y estimamos 1100, 1200 por ahí. La trinita, las particulitas esas que se forman tras una detonación nuclear, ¿a qué temperatura se forman? Esto no lo conozco, ¿qué es esto? Sí, la trinita es como unas partículas de metal que se forman después de una explosión nuclear. ¿Cómo se llama? Trinita, porque se encontraron en Trinity, donde se hizo la prueba de la bomba atómica. Es una especie de moldavita, de vidrio. Es vidrio también. Sí. Pero que se formó cuando la primera, en Nevada, cuando hicieron las primeras explosiones nucleares subterráneas. Se puede encontrar incluso en algunas páginas web trozos que venden. Que venden ahí. Pero eso sí, no seguirá soltando la radiación. Llevarlo en el bolsillo no. Pero bueno, probablemente la temperatura será parecida, porque si es un material vítreo, también derivará de materiales silicatados, ¿no? De cuarzo. Es que es idéntica a la que se forma a las tectitas. Claro, claro. En composición... Hombre, pero es que date cuenta que el proceso es muy parecido. O sea, un impacto grande pues te produce casi los mismos efectos que una detonación. ¿Los mismos efectos? Pues sí, porque de momento te va a producir una onda sísmica que va a atravesar el planeta, ¿no? Tranquilamente. Y te va a producir un aumento de la temperatura impresionante. Y hombre, la explosión es una liberación de energía que también modifica la presión. No es exactamente lo mismo, pero los productos yo creo que sí pueden ser. Vamos, de hecho, si me dices que esto se llaman las trinitas. Las partículas, gránulos de trinita. Que si los gránulos de trinita son vidrios. Sí, bueno, también, claro. Digo, gránulos me refiero a... El meteorito que estalló en Rusia, en Chelyabinsk, equivalió a 20 veces la bomba de Hiroshima.
Bueno, suerte que sucedió a una distancia. 20 veces, la erosión de Hiroshima. Y eso que no impactó, pero impactando en el suelo, pues tienes igual Sí, llega una liberación de energía brutal, vamos. Sí, sí. Bueno, ¿alguna última pregunta? No. Pues únicamente agradecerte, Rafael, tu charla y este coloquio posterior, y esperar pues que en otra ocasión vengas también a contarnos todas estas y otras cosas que también sabrás, que nos has contado. Muchas gracias. Así que le despedimos con un aplauso.